Bienvenidos a Agenda SD, mi nombre es Liz Miqueles y en el capítulo de hoy hablaremos sobre la piedra intihuatana. Está justo ahí, si usted no la conoce, ahí al ladito de Playa Marbella. Recordaremos un evento precioso que se hizo hace 2 años junto a Jean-Paul Laverre, nuestro vecino, ilusionista y el mejor mago del mundo. Bienvenidos a Agenda SD. Hola Jean-Paul, bienvenido. Liz, ¿qué tal? Gracias por esa presentación, es demasiado, pero No fue demasiado, de hecho creo que fue muy acotada pensando en el tremendo currículum que tiene y que realmente eres un ilusionista, un mago internacional. Y que de todos los lugares del mundo decidiste vivir en Santo Domingo. sí, bueno, en realidad, sí, para mí Santo Domingo es como la magia en general para mí representa volver a ese lugar de la infancia, como el primer lugar donde uno se asombró, donde uno se maravilló, donde eran como esos recuerdos más lindos y para mí justamente Santo Domingo es eso, es como volver a ese lugar de la magia, volver a ese lugar cuando venía de niño y tengo recuerdos desde las piedras, desde las rocas, a mí me acuerdo una señora que contaba cuentos y que siempre me decía que era como entre una bruja, maga y me acuerdo de esos momentos. Entonces creo que Santo Domingo volver a eso, como a ese baúl de recuerdos, a ese lugar mágico y estoy viviendo en ese lugar donde tengo los mejores momentos de mi vida. Entonces es feliz estar acá. Cuando era pequeño, ¿desde qué edad empezaste a dormir? Mis papás, bueno, tienen esa casa desde que yo nací, desde el año 84. Entonces como desde antes de que tuviera memoria ya estaba por aquí. Y desde que... Y volviendo un poco a... Yo sé que tú desde muy chico entonces empezaste a ver la piedra del sol. Sí, Y desde ahí nace esta idea tuya. Recordemos que es hace 2 años hiciste una performance, digamos, antes, así es. donde estuviste 12 horas parado eh, sobre la roca, sin ningún tipo de arnés o algo que te protegiera, ni siquiera zapatos adecuados. Ibas así y te paraste ahí y pasó algo muy lindo porque la gente fue a acompañarte a ese proceso. Recordemos ese momento. Sí, bueno, la piedra del sol para mí es justamente como de un lugar, pero un objeto mágico. O sea, yo desde que la veía de niño, desde que me traían a verla, siempre me sentaba a observarla con esa mirada. Como sabía que era un objeto sin tener mucha información, porque nunca había realmente mucha información de la piedra, o mucha información abierta sobre la piedra. Uno no puede acceder mucho a esa información más que, ¿no es cierto?, ese testimonio que sale de piedra intihuatana, piedra que marca los equinoccios y los solsticios, pero piedra que no hay mucha más información que eso. Pero siempre la veía con ese objetivo de tratar de ver la magia que hay detrás, ese objeto extraño, que está con un equilibrio perfecto, también aislado de las otras piedras, como en un lugar muy especial. Entonces siempre me llamó mucho la atención y siempre iba a verla para conectarme con la magia, de una forma muy intuitiva, como muy de una sensación, de una emoción. Y desde ahí con el tiempo me vengo a vivir a Santo Domingo hace 3 años y también con el objetivo de volver a conectarme con esa piedra. Y desde ahí comencé a desarrollar este proyecto que consistía en una contemplación. Bueno, entre medio, antes de la piedra, trabajé en un documental que se llama Mapa Mágico de Chile, en que fuimos recorriendo diferentes lugares de Chile para conectarnos con personas que tuvieran una conexión con la magia, desde rituales, desde ceremonias y lugares mágicos también que aún conservan ese magnetismo, ese misterio, como por ejemplo en el Altiplano fuimos a Putre, donde hay un lugar que se llama Cusiricoye, que es un lugar donde hay las piedras también que se hagan, que son músicos y bailarinas que quedaron petrificadas. Y tú las ves y son efectivamente cuerpos humanos que están danzando, otros tocando música, pero dicen que no fueron creación humana, sino que realmente una conformación rocosa, pero que tienen figura humana. Es impresionante. Entonces uno llega a ese lugar y aparecen todas esas mitologías, esas historias, esas leyendas que ya estar ahí, uno pueda creer o no creer en la historia,
te evoca, te inspira, te hace maravillarte por la naturaleza. Entonces, eso es lo que yo siempre estoy buscando, como esa inspiración mágica en la naturaleza que te hace como reencantarte, asombrarte. Y desde ahí hay muchos lugares como ese, bueno, desde Rapa Nui, ¿no es cierto? Ya los Moai, que ya son cosas como ya más científicas o históricas, que tienen justamente una antropología o como una conexión con la cultura mucho más presente. Y lugares también de ese tipo, yo la Piedra del Sol lo asemejaba a ese lugar, siempre decía como Stone Age, estas piedras, ¿no es cierto? Como en Inglaterra, este lugar donde estas piedras que generan también como un punto energético, ritual, ceremonial, y la Piedra del Sol, luego uno se empieza a desempolvar la información, tiene esa misma época, esa misma conformación, esa misma potencia, y la tenemos acá que podemos visitarla todos los días, pero no la podemos ver con esos ojos porque no está esa información. Claro. Entonces, quien no conoce la historia tampoco puede querer esos objetos y tampoco se puede cuidar. Entonces, finalmente mi misión en este proyecto Antena era justamente poderme dar un lugar para contemplar un día especial que es el equinoccio, donde la Piedra del Sol se habla que marca los equinoccios y los solsticios, para que se empiece un poco a convocar personas de diferentes orientaciones, ideas, disciplinas, y podamos ver la Piedra del Sol desde todos esos ojos. Yeah. Era un poco redescubrir la historia, porque tú estabas parado sobre esta piedra y abajo de digamos, en el espacio de arena que queda, hubo una colaboración entre toda la comuna, entre muchas organizaciones, porque estaba la Casa de la Cultura, hizo un aporte trayendo a los niños desde el campo, estaba el Parque de la Ciencia, hablando desde la piedra como de la astronomía, y estaba el Parque Modal del Río Maipo con esta idea de este sector, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, y también había una agrupación de yogueo. También hay una agrupación también del convento. Hicieron como toda la parte de land art, que montaron como objetos y hicieron la parte musical también. Perfecto, sí, lo recuerdo, ¿viste? Sí. Hubo muchos, en el fondo, Santo Domingo, desde distintas miradas, se reunieron. Exactamente. Y eso fue tan importante ese evento, Sí. porque eran todos trabajando en pos de la piedra. Totalmente, sí. Yo lo que tú dices bien es exactamente lo que para mí también fue lo más emocionante, como que artistas, instituciones, bueno, estaba la Katie Álvarez como en la parte también que los niños dibujaban piedras y los ponían ahí como un objeto. Sí. Bueno, la parte audiovisual Luis Valdera, que también me compartió mucha información, ¿no es cierto?, sobre los libros de Oscar. Gracias, Canal 2, el mítico periodista de Canal 2. Sí, impresionante. Y también tiene una cantidad de información y él me compartió mucho sobre la piedra, sobre lo que había hecho como este antropólogo Oscar Font, que fue quien la descubre y quien también de alguna forma como postulaba que esta piedra fue levantada por los egipcios, por un grupo de egipcios que llegaron y armaron esta piedra con un punto energético, como hay una piedra en Egipto que se llama la Tanagua, que es muy parecida a esta piedra. Entonces era mucha información paralela. Luego también entre medio fue a ver al Museo de Historia Natural, a José Luis Frito, que también tuvo una posición de poder sobre los vatos, las culturas yoyeo que habían habitado antes de espacio ahí. También la comunidad mapuche, ¿no es cierto?, realmente la Ruca, que está ahí en San Antonio, también tuve un encuentro con ellos para tener justamente una información de esta piedra y que realmente convocar para que desde ahí pudiéramos conversar sobre la piedra, podamos redescubrirla y poder maravillarnos también de lo que tenemos acá, que es justamente un patrimonio, ¿no es cierto?, de la humanidad, ¿cierto?, que podemos verlo con esa mirada y poder ir entendiendo de a poco lo que tenemos acá en el ser. Y bueno, y eso se transformó en un documental que se está produciendo y que pronto vamos a estrenar, ¿cierto? Vamos a estrenar acá mismo en el Parque de la Ciencia. Y Vamos a convocar para poder ahí verlo, cómo se trasladó toda esa información en este documento. Y además de que también a mí me gusta que es una información que sigue en curso. O sea, acá mismo, ¿no es cierto?, Jaime Yareloni, el astrónomo acá del parque, se sigue estudiando justamente la piedra como con un objeto astronómico, con una arquitectura astronómica. Sigue avanzando esa llama que se prendió en ese momento y creo que... pero no se apagó esa llama. Así que y además, y vuelvo al mismo punto, que de verdad que a mí me gusta mucho que
La historia se contó desde distintas miradas. No había una voz universal sobre la piedra, es esto. Exactamente. Cada quien contó desde su intimidad o de su experiencia qué significa. Y las piedras, finalmente, tal como tú dices, están en todo Chile, o sea, en todo Chile, en todo el mundo. Las piedras son un elemento muy importante de la vida ancestral, digamos, de los ritos ancestrales. Sí, y en esa mirada, o sea, desde y las rocas de Santo Domingo, o sea, el nombre de Santo Domingo está figurado por estas grandes rocas, que son unas rocas realmente espectaculares, y uno se fija en la piedra del sol, pero luego empieza a aparecer la piedra del cóndor, otra vez con una piedra gigante con una cabeza de cóndor, hay otras piedras que tienen unos pequeños orificios que uno puede mirar a un punto específico, y uno empieza un poco a ver todo este escenario espectacular de las rocas que tienen mucho que decir. Y justamente la invitación era eso, como a sorprendernos, a maravillarnos, a asombrarnos. Yo me acuerdo estando parado ahí, esas horas, esas 12 horas, que también fue muy bonito cuando empiezo a ver que parte muy de a poco llegaron algunos que querían ver lo que estaba pasando. Pero luego empiezan a llegar adultos muy mayores con bastones, bajando hasta la piedra del sol, haciendo como ese esfuerzo para poder conectarse. Niños, adultos, entonces fue como ver lo que tú decías, una comunidad completa. Sin ningún tipo de distinción ni de diferencia, sino que vernos frente al asombro y la maravilla de la naturaleza, como de ver el equinoccio pasar ese día. Entonces, yo creo que fue un momento, para nosotros como Parque de la Ciencia, fue inolvidable. Sí, bueno, yo estoy muy agradecido, porque bueno, fue un proyecto que de alguna forma parte aquí, parte juntos, en conversar, en reflexionar, en decir cómo podemos hacer cosas juntos como comunidad, y creo que lo que resultó fue eso, como de juntarnos a hacer cosas que sean significativas, que sean trascendentes, que tengan que ver con desde el juego, desde la cultura, desde la ciencia, desde la magia. Y así pasa eso, que todos nos toca de diferentes lugares esa experiencia. Y hablando de la magia, ¿cuándo pasa Jean Paul de ser un mago que busca su camino a encontrar la magia ancestral? Bueno, desde niño tuve la suerte. Mi hermano mayor, que trabajó hoy día conmigo, Benjamín, él siempre fue un investigador de la magia más conectada a lo chamánico o lo ancestral. Él siempre tuvo esa búsqueda. Y desde un accidente que le pasó, y él encontró como en ese lugar, un lugar donde poder como tener información para poder encaminar su vida, y algo que también él siempre porta y se transformó como para mí es un mago, él como un chamán, como un super mágico. Y él, cuando éramos niños, me conversaba mucho sobre Alejandro Jodorowsky, este gran psicomago, tarotista, cineasta, como un super sabio, es un mago de alguna forma, pero es como un psicomago que define la magia en diferentes lugares desde la psicología. Y bueno, y él, Alejandro Jodorowsky, nos tocó ir a hacer un taller con él. Yo tenía 13 años, me tocó verlo, y lo que hacía me pareció demasiado sorprendente. Él, desde que lograba que las personas pudieran como nacer nuevamente desde un acto poético, teatral, psicológico y mágico, en lograr que las personas pudieran como nacer como ellos querían que fuera, renombrarse, y también solucionar traumas o ideas como que uno puede tener problemas de la vida, que siempre se traducen en la psicología principalmente a través de un juego, de una teatralidad, de un acto mágico. Y él lo llama, ¿no es cierto?, la psicomagia, que a través de una idea como que puede parecer muy loca, muy fuerte de realizar, si tú la realizas, ya lo intentas hacer, luego de que lo comenzaste a hacer, se empieza a producir un cambio en ti, y puedes transformar justamente ese problema de personas que tienen una tartamudez, por ejemplo, algo físico, hasta problemas personales de todos tipos. Y él, bueno, trabaja con esa teoría de la psicomagia. Y yo, al verlo y escucharlo y entenderlo, que él habla que la psicomagia viene de la psicochamanería, del chamán, ¿no es cierto? Y el chamán como el primer hombre, mujer que es multidisciplinario, artista multidisciplinario, que ocupa desde el teatro, desde la danza, desde la música, los efectos visuales, para poder transformar a la comunidad problemas que la comunidad tenga particularmente. Entonces, desde ahí la magia me llamó,
Y dije, y ahí tengo dos lugares de la magia. Tenía un maestro que era Fernando Larraín, Sí. el maestro chileno del ilusionismo, y por otro lado tenía una figura, Jodorowsky, que tenía ese lado más místico, psicológico. Pero en algunos momentos, yo insisto, tú tomas ahí como cualquier joven, porque uno cuando está a los 20 años se te abre el mundo y vas practicando, vas descubriendo, te vas equivocando. Pero en algún momento aparece aquí, en tus últimos años quizá, esto de la magia ancestral, el mapa mágico de Chime, el libro, las experiencias. Sí, ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ves tú la magia en este aspecto a nivel nacional? creo que bueno, hay un punto también que, si te voy a preguntar, un punto que me pasó de eso fue también al hacer también una ceremonia que tenía que ver con 4 días de ayuno en un lugar que era una ceremonia Lakota, la cultura Lakota norteamericana, que lo hacen también con un grupo acá en Chile que se llama el Camino Rojo, y que uno hace un rito que se llama la visión de la montaña, que tú vas a estar 4 días en un lugar eh, en ayuno, en silencio, conectado 100% con la naturaleza. Un reto muy muy bonito que despierta justamente una visión, y para mí ese momento fue un momento bien importante, que como mi camino se va un poco más hacia este lugar a poder extender la magia ancestral, poder conectarme con toda esa sabiduría que en nuestro país está tan viva como en pocos lugares del mundo, de todos nuestros pueblos originarios, ¿no es cierto?, que todavía siguen manteniendo todas sus tradiciones, sus ritos, donde podemos acceder a ellos para conversar y entenderlo. Y de ahí dije, bueno, acá hay algo que es muy especial y que me vuelve a inspirar como mago, porque uno como artista, como ilusionista, se rompen el asombro, tú te desprendes de él para asombrar a otros. Entonces como que uno aprende tantos trucos, tantas fórmulas para mostrar lo imposible, que uno como artista va perdiendo esa magia también, como de asombrarse. Entonces para mí la magia ancestral, por el lugar donde yo podía acceder, era una magia real, más energética, espiritual, como quiera llamarla, pero una magia mucho más profunda, y donde me inspira para poder mostrar mi magia ilusionista. Entonces de ahí viene ese cruce. ¿Puedes contar un poco de la experiencia de Mamba Mágico en Chile? Así, de un proyecto que nos ganamos un fondo del Consejo Nacional de Televisión para poder hacer 8 capítulos, de los cuales seleccionamos 8 lugares de Chile que tienen esa conexión con la magia, de un documental dirigido por Gonzalo Vergara, un documentalista chileno que trabajamos hace mucho tiempo juntos antes del documental, y que hicimos un primer viaje a Chiloé como un ejercicio de ir a conectarnos con la magia, la brujería, ¿no es cierto? Te comentar que en el fondo que en el sur está muy presente la figura del brujo, Sí, no tanto en el norte de Chile. también. El brujo está como masculino. Y en el centro acá estaban las brujas de Melipilla, las brujas de Salamanca. Salamanca, habían otras también. Bueno, aquí lo Gallardo también. Como... Sí, pero la figura del brujo es muy del sur de Chile. Sí, Tú te fuiste ahí. sí. Sí, allí porque Chiloé siempre ha sido un lugar mágico, como que uno dice un lugar mágico, místico de Chile, Chiloé, por todos sus mitos, sus leyendas, por los brujos. Y creo que los brujos, para mí, el concepto de brujo es un concepto más de europeo, en el sentido como que se les llama brujos como para estigmatizarlos negativamente. O sea, yo veo los brujos de Chiloé, que finalmente para mí son las machis, los machis, son los chamanes, son los que tenían los curanderos, que tenían ese entendimiento de la naturaleza, de la tierra, y que llega un momento en que se estigmatiza así para de alguna forma eliminar ese, desde una mirada más, Occidental. sí, occidental, y más como más católica, más espiritual, desde ese lugar donde se está como... Y desde allí parte esa estigmatización, que finalmente son los sabios de la naturaleza, hombres y mujeres que tenían ese conocimiento y que de alguna forma como que tenían poderes sobrenaturales, y que son todos poderes naturales, o sea, como poderes humanos conectados con la naturaleza, y que desde ahí se da esa figura negativa. Pero para mí era ir a conectarme con ellos, como más que nada la brujería como concepto era como esa sabiduría mágica
que ellos tenían, y allá hay muchos lugares sorprendentes, o sea, hasta desde la cascada de los brujos donde ellos se limpian del bautizo. Bueno, hay islas que aparecen y desaparecen, entonces está lleno de lugares donde uno puede acceder. Están los que se transforman en animal, y me tocó un encuentro con un animal también, con un cormorán negro, que fue increíble. Estaba en la cascada de los brujos y me decían que había un mensajero que era un cormorán negro que de repente aparecía y la dama voy a meter en la cascada, y de pronto veo arriba que viene un pájaro volando así negro, grande, que viene dando vuelta y ¡pum! Se para ahí frente a mí y abre la ala así como un poco entre desafiándome, y también como yo lo sentí como ante una... Yo siempre lo hago con mucho respeto, pero era como vernos y decir, ok, si quieres entrar a este lugar, tienes que pedirnos permiso y que entremos, ¿no es cierto?, como en una comunicación para poder acceder a toda esta información. Y de ahí fue un inicio también del documental, ese primer encuentro, y ahí, bueno, se abre como esa mirada de la magia muy relacionada con la naturaleza, muy relacionada con las culturas ancestrales o el pueblo originario de nuestro país, y de ahí nace esta serie que son 8 capítulos que tuvimos desde el altiplano, con la cultura aymara, hasta Tierra del Fuego con los Selknam, cruzando por todo Chile. Y eso que me acabas de contar del encuentro es algo más o menos que se representa en tu libro, ¿no? Y mira, yo sé que Jean Paul ya tenía otra versión. Esta es la primera versión del libro y yo tengo a mí me lo regaló hace muchos años, pero hay una nueva versión, iniciación, para que lo vean por ahí, que hay una imagen. Tú me contabas eso y yo decía, pero esto es esto, ¿o no? Sí, bueno, es más o menos, sí. Una inspiración, ¿no? Sí, de hecho sale el personaje del cormorán negro en esta, que de alguna forma es esto, que aquí está la cascada y aquí está La cascada, porque claro, en el libro sabía, esto lo pueden hacer un acercamiento, por ahí está. Sí. Iniciación de Jean Paul, el primero de 4. El primero de 4. A mí también esto también como quizás tú en términos de espectáculo, tú ibas haciendo la transición a esto más ancestral. Pero para mí cuando sacaste este libro, para mí significaba como oficialmente le digo al mundo que ahora voy a hacer esta magia. Bueno, o sea, esto es la visión mía, pero cuéntanos tú de tu camino aquí con iniciación y en qué estás ahora con los próximos libros. Perfecto. Bueno, este libro, bueno, tomando otro momentito que también sale acá, fue, algún momento muy especial, fue hacer el acto de Harry Houdini, la cámara de agua. Y siempre cuando miraba a Harry Houdini, este gran escapista húngaro, que el tipo arriesgaba su vida en cada acto, uno lo veía no solamente perderse una cápsula de agua, sino que de cabeza, encadenado, con 6 candados, era realmente imposible salir y lo hacer, y el tipo lo lograba hacer. Entonces era como, dice, ¿por qué alguien está dispuesto a arriesgar su vida por un show? Y luego estudiándolo y entendiendo y luego acercándome a la magia más ancestral, me di cuenta que era una ceremonia también personal, y que cada acto de magia el mago no solamente lo hace para los otros, que obviamente es una gran parte, pero también es un acto personal de transformación, de ir venciendo sus propios miedos, de ir conectándose con cosas profundas de cada uno. Le descubrí en ese acto, en la cámara de agua de Harry Houdini, que después vamos a mostrar unas imágenes también, que es un acto en que uno entra y ya no puede salir en 3 minutos y medio, que tienes que retener la respiración 3 minutos y medio, y un momento de absolutamente de concentración, de viaje personal, un viaje mental a todos los lugares donde tu mente te puede llevar. Entonces son 3 minutos y medio de plenitud absoluta de ese presente. Como volver al útero, ¿no? Exacto, volver a lugares así como efectivamente, como que solamente puedes llegar a imaginar en un momento de mucha presión, en una problemática, porque es un momento en que estás luchando contra la vida también, y que te lleva a esos lugares. Entonces, y todas las ceremonias ancestrales son eso: caminar por las brasas, te enfrentas a un miedo, te va a doler, te va a quemar, entonces no te atreves, pero si tú te atreves, puedes acceder a otros lugares donde no sabías que podías, solamente por atreverte a hacerlo. También es que se entierran bajo tierra, o puede estar en ayuno mucho tiempo, o el Rapanui, como se encerraban, ¿no es cierto?, una cueva mucho tiempo en oscuridad, y en esa oscuridad vienen tus miedos y en tus locuras, vienen todas las imágenes que te presenta la vida, pero al verlas y enfrentarlas puedes descubrir que puedes atravesarlas y puedes ver otras cosas que no te das cuenta.
por no atreverte solamente a hacerlo. Entonces para mí ese acto representó ese rito, esa ceremonia personal, y me conectó con toda esta magia ancestral que tú muy bien me dices que este libro de alguna forma fue eso, es decir, como este es el lugar donde ahora quiero transitar y aprender. Voy a hacer un dato muy pequeño, porque yo sé que esa cámara de Cowboy de UDN, Sí. UDN, la hizo la familia. Sí, fue en realidad, sí, fue construida por la misma familia que le construía Harv Houdini. O sea, era una cámara que viene allá de... Pero además, como si sea que las familias que trabajan con los magos son las mismas familias durante miles de años, no, sí, cientos de años por lo menos. Totalmente, sí, porque porque se guardaban secretos y se guardaban historias y ya se arma como un camino de la magia. La magia siempre ha sido como un arte que se traspasa de generaciones. Entonces, una familia que de generaciones en generaciones estuvo en el mundo de la magia conectado a Houdini y a todos los magos que siguieron después de él. Tú también tienes una familia de magia. Sí, o sea, tengo desde mi familia mágica como más personal, mi hijo, mi señora Tranto, que nos conectamos mucho con la magia también. Y tengo mi familia mágica, mi equipo, que llevamos años trabajando y que justamente tenemos esa conexión. No solo de guardar los secretos, porque la magia no se trata de guardar los secretos porque no se sepan, sino como de mantener ese misticismo que es como mantener vivo el asombro. Que eso creo que es fundamental para mí como artista mágico y nosotros como equipo, de que no se pierda el asombro, que con el tiempo y con la tecnología y con la virtualidad y con la rapidez de todo, vamos olvidando de lo asombroso que es la vida, lo asombroso que es observar un atardecer o un pajarito cantar o las plantas florecer o cualquier acción, ¿no es cierto?, que la vida nos presenta es tan emocionante, asombrosa que nos olvidamos, y creo que la magia es como un arte que vuelve a recordarte eso. Voy a ponerte ahí. Oye, y... Para volver a asombrar, ya. para volver a asombrar y ver un poquito más ahí en esta conversación con Lali, que estaba tan bonita. Este es un acto que yo, en realidad, es de los que más me gusta porque es el más simple, pero también como el que sintetiza la magia, y como la transformación y la imaginación. Las cartas son el orden del tiempo. Son como las 52 semanas de un año, son 13 números como las de una quiera. Las cartas está el orden del tiempo. Y quiero que esta baraja Lin saques una carta que sea la Sara, que sea para ti, para que represente este momento a ti. Quiero que la veas, que la recuerdes, si quieres se puede mostrar a la cámara. Yo voy a cerrar mis ojos para no ver. Y la vamos a perder por acá en Isaac. Una carta de la Lin perdida acá en el centro de la barra. No sé si la alcanzará en algún lugar, pero perdida en algún lugar. Que no importa dónde esté realmente. Porque yo podría tomar una carta que se pueda parecer a la tuya. Que es el primer gesto de la magia y la transformación. Puedo tomar una carta, por ejemplo, esta Reina de Trébol. Que podría llegar a ser, pero sé que no es esta Reina de Trébol. Y quiero que Lin, voy a poner mi mano encima un momento y quiero que pienses en tu carta, no la digas, solamente piensa. Si tú la piensas, ya puedo tal vez sentir cuál es, y esta carta puede llegar a transformarse en 9 de picas. ¿Bien? Entonces, esta carta es la transformación, que es la primera vez. Y si pones tu mano así, Lina, tenés tu mano acá. Y si este 9 de picas, puedo darle nuevamente bajo la palma e imaginar que vuelve atrás a esa imaginación, a la magia, puede llegar a desaparecer por completo, yo sé, y no. Y una suerte de que he estado en muchas situaciones situativas y siempre es emocionante. Tenemos que ir cerrando, creo. Antes de cerrar, me contaste que había un segundo proyecto con iniciación. Sí. Sabemos que son 4 libros. ¿En qué va el segundo? El segundo, bueno, ya escribimos el guión y yo lo trajo con Sebastián González, un amigo que vamos como traspasando la idea a guión. Y con Roberto Román, que es el ilustrador de este proyecto, ya se está boceteando todo el segundo libro, que tiene que ver con la Piedra del Sol. Ahí quería llegar. Son libros. Así que, Vamos a tener estos libros de Piedra del Sol. exactamente. ¿Y el nombre será? Todavía no está definido el nombre, pero bueno, habla todo sobre la Piedra del Sol, toda esta idea de esta piedra mágica, de cómo la vemos, de todas las historias atrás.
hacia adelante también, así que va a ser muy bonito que va a estar ahí presente. Yo quería destacar, antes de cerrar, que para las demás personas que les interesa el tema, que les interesa la magia, les interesa todo lo que hemos conversado, tengo 2 recomendaciones aquí. Que yo encontré una joyita que se llama Criaturas Fabulosas Chilenas. No es un libro fácil de encontrar, hay 2, tomo 1 y tomo 2, y que tiene que ver con con las figuras de la mitología chilena. Personajes, historias, leyendas, para que lo tengan por ahí. Criaturas Fabulosas Chilenas, una joyita muy fácil de leer además. Buenísimo. Y aquí a la querida Isidora Ursúa, que muchos la pueden escuchar en Radio ADN, que es lo que ella se define como una maga blanca, que habla desde el instinto, que es Chile, desde ponerle un poquito de palabritas extra a la sopa y ya es un acto de magia. Ella se llama La Invocación Incorrecta, de la Isidora Ursúa, está en toda la librería. Esta sí es fácil de encontrar. Para a la gente que le interesa ahí, están sus recomendaciones de libros mágicos. Buenísimo. Y ¿Algo que decirle? ¿Algo para cerrar? Agradecer Lynn, a todo el equipo acá del parque por esta invitación y bueno, y invitarnos a eso, a conectarnos con la magia. Creo que la magia es un concepto mucho más cercano de lo que tenemos en la mente, ¿cierto? Es algo que tiene que ver con esto, con conversar, con imaginar, con sorprendernos, con jugar. Y bueno, y invitarlos también a ver nuestra magia de nuestra comunidad, de las personas que la habitamos y también el territorio mágico donde estamos, que es realmente maravilloso. Inspirado por la Piedra del Sol, pero tenemos muchísimo más, así que invitarlos a que la recorran y vean todo lo que tenemos. Oiga, ¿de qué se escapa usted cuando te escapas? Me quedo esa pregunta. Cuando estás ahí en el agua, o de cabeza, o pisando fuego, o ¿de qué? No, yo creo que no sé si logro escaparme de algo en sí, sino que trato de... Bueno, hemos conversado muchas veces con la Lynn. Yo soy un artista que trato de conectarme con la magia real sin tener ese don real, sino que teniendo como esa... Como una búsqueda. Exacto, entonces en cada uno de los actos trato como de filtrarme en esa matrix que es la vida y decir como puedo conectarme a esa magia real donde puedo tener, entonces en esos momentos de extrema tensión o de peligro o de particularidad, o sea, de estar viviendo algo que no es normal, aparece esa magia y es la que trato de conectarme cuando hago todo ese tipo de... Y con esto cerramos el capítulo de hoy. Te agradecemos haber venido. Esto es Agenda CD. Agradecemos el espacio también al Parque de la Ciencia, que nos ofrece este espacio para tener estas conversaciones con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Mi nombre es Lynn Miqueles y yo lo espero en un próximo capítulo de Agenda SD.